Me dice si se observa la pantalla. Sí, se observa. Ok. Vamos a ver. Me dice de propuesto, ¿no? Ya. Paso. A ver, propuesto. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice acá? Nos dice, a ver, voy a ampliar por si acaso la pantalla. Una aplicación de proceso electroquímico es la generación de energía eléctrica para una celda galvánica que ocurre entre el cadmio, entre el zinc y el cadmio. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá me da los potenciales de reducción. Voy a llevar este ejercicio acá, un ratito. Esto, ya. Bueno, voy a llevar todo esto. Oh, ya, a ver, vamos a ver. Según, según esto de aquí, según esto de acá, ¿no? Se puede observar que el zinc, cero está pasando a ser zinc más 2, ¿de acuerdo? Zinc más 2. Esto quiere decir que aquí está perdiendo 2 electrones. 2 electrones. Entonces, esta es una reacción de oxidación. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y si es de oxidación, quiere decir que este proceso ocurre en el ánodo, en el electrodo llamado ánodo. ¿De acuerdo? En el electrodo llamado ánodo. Y con respecto al cadmio, acá podemos observar que el cadmio que presenta el estado de oxidación más 2 pasa a ser ahora cadmio metálico. Acá quiere decir que ha ganado 2 electrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si si está ganando electrones, entonces estamos hablando de una reducción. Y sabemos que las reacciones de reducción ocurre en el cátodo. En el cátodo. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Marcar la correcta. Nos pide marcar la correcta. El cadmio se oxida en el ánodo. No, en el ánodo no se oxida el cadmio, se oxida el zinc. Entonces, esto es falso. Se deposita zinc metálico en el cátodo, ¿no? El zinc metálico no se está depositando, más bien el zinc metálico que viene a ser el ánodo se está disolviendo. Entonces, esto también es falso. Su representación de diagrama de la celda, ya, ok. Si nosotros queremos, aunque le comento que este valor de acá no está en el enunciado, no está, aunque en algunos casos se coloca, pero debería haber estado en el enunciado. A ver, cuando nosotros queremos representar un proceso galvánico, trazamos doble línea que simboliza el puente salino y hacia el lado izquierdo colocamos la reacción de oxidación, y hacia el lado derecho la reacción de reducción. ¿De acuerdo? Reducción. Entonces sería, si es oxidación,
partiría del zinc metálico, que pasa luego a ser zinc más 2. Puente salino, luego viene cadmio más 2, cadmio más 2, que pasa luego a ser cadmio metálico. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el diagrama de la celda. Pero sin embargo, acá dice que zinc más 2 pasa a ser a zinc metálico. Entonces, esto es falso. Esto es falso. Ya, para hallar el potencial de la celda, se tiene que hacer lo siguiente. Para el potencial de una celda va a ser igual al potencial de reducción del cátodo, menos el potencial de reducción del ánodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en la información que me dan, sabemos que que el cambio es el cátodo. Entonces sería acá potencial. ¿Cuánto es el potencial del cadmio, que es el cátodo? Es menos 0,40 voltios. Menos ahora el potencial del ánodo. Del ánodo vendría a ser este aquí, menos 0,76 voltios. Bueno, acá ya sabemos menos por menos más, sería más 0,36 voltios. Entonces, esta proposición sí es correcta. Luego, los electrones se dirigen del cadmio al zinc. Nosotros sabemos que los electrones fluyen por los conductores externos del ánodo en dirección al cátodo. ¿De acuerdo? Si en esta reacción tiene electrodo de zinc y esta reacción tiene el electrodo de cadmio, entonces va del zinc hacia el cadmio. De acuerdo, acá dice, ¿los electrones fluyen del cambio a zinc? No, fluyen del zinc al cadmio. Entonces, esto es incorrecto. Incorrecto. La correcta sería la D. ¿Está claro allí, joven? Sí, profesor, ahora sí. Ok. Voy a marcar porque ya resolví la pregunta 2, porque después me hacen repetir la misma pregunta 3, 4 veces. Que vean el video, así me han indicado. Ok. ¿Alguna otra consulta? Y- sí, la pregunta, no sé quién me preguntó, señor Vaca, que pregunta la pregunta, que refiere a la pregunta 3, ya está hecho. Muy bien.
Profesor, ¿puedes explicar el número 4, por favor? De Ya, propuestas. propuesto. 4 propuestos. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Acá creo que estaba. Ya. Propuesto, ¿no? 4. A ver, ¿qué nos dice? Se construye una celda galvánica diagramada. Acá por el diagrama, por ejemplo, yo sé que el plomo se oxida, el cobre se reduce. Y te dan el potencial de reducción. ¿De acuerdo? Ojo que estos son potenciales de reducción. Yo ya sé quién se oxida y yo ya sé quién se reduce. Si no me dan esto, también lo podría saber con estos valores. Quien tenga mayor potencial de reducción, ese es el que se reduce. Y como pueden observar, el cobre es el que se está reduciendo, tal cual como dice el diagrama. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. No, este no es. Este. Vamos a copiar. Ta, 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 ta. No, 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 no. Acá. ¿Se puede guardar esto? Pero es que el escribo tan feo, mejor lo voy a hacer. Ya. Ya. A ver. Entonces, determine el voltaje de dicha pila. Muy bien. Entonces, como ya sabemos acá, el plomo metálico pasa a plomo más 2. A plomo más 2. ¿De acuerdo? De plomo metálico pasa a plomo más 2. Pierde 2 electrones. Y si pierde, entonces esta es oxidación. Entonces estamos en el electrodo llamado ánodo. Ánodo. En el otro caso, el cobre más 2 gana 2 electrones y se convierte en cobre metálico. Si gana electrones, entonces estamos hablando de reducción. Y si es reducción, entonces es el cátodo. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que para el potencial de una celda, esto va a ser igual al potencial presente en el cátodo menos el potencial presente en el ánodo. ¿De acuerdo? Entonces, en el cátodo sabemos que se reduce el cobre y el cobre presenta un potencial de reducción de más 0,34 voltios, menos ahora del ánodo. En el ánodo se oxida el plomo y el plomo tiene un potencial de reducción de menos 0,13 voltios. Menos por menos más. Entonces el potencial de toda la celda va a ser más 0,47 voltios. Entonces sería este de acá. Ahí está. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Aló, joven. Sí, profesor. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podría hacer las 5 de clase, por favor? Ya. El joven que me pidió este ejercicio, señor Vaca, es lo que un profesor tiene que aguantar. Ni siquiera son capaces de responder para decir si está bien o no está claro. Bueno,
¿Qué vamos a hacer? Muy bien, usted me dice ejercicio 5, ¿no? Ya. Sí, profesor. Ya. En el ejercicio 5 me dan este enunciado. Ya. Me dan este enunciado. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo voy a sacar esto de acá hacia aquí. ¿Ok? Y para acomodar un poquito esto. Ya. Ahí tenemos. Mira, nos dicen que en un laboratorio se arma la siguiente sistema de celda electrolítica. Estos son dos celdas electrolíticas conectadas en serie, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Acá lo tenemos. Una celda contiene sal de cobre, aquí lo tenemos, sulfato de cobre, y la otra celda, sal de aluminio. Acá lo tenemos, sulfato de aluminio. ¿Ok? Muy bien. Una celda contiene, la sal contiene, luego acá nos dice, si se ha depositado en uno de los electrodos 5,5 gramos de cobre, quiere decir que aquí, en esta celda, se ha depositado 5,5 gramos de cobre, 5,5 gramos de cobre, ¿de acuerdo? Muy bien. La pregunta es, determine la masa en gramos del aluminio, es decir, cuánta masa M de aluminio se ha depositado acá, si en el otro lado se depositó 5,5 gramos de cobre. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto de acá se resuelve con la segunda ley de Faraday, donde nos dice que la masa de una sustancia A que se deposita sobre su respectivo peso equivalente va a ser igual a la masa de la sustancia B que se deposita en el otro electrodo sobre su respectivo peso equivalente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordemos que el cobre, su masa es 63,5, el del aluminio 27. El valor de teta del cobre que se está depositando es de 2, porque exactamente su estado de oxidación de este cobre de acá es más 2 y el aluminio es más 3. Entonces el valor de teta es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿y qué significa peso equivalente? El peso equivalente va a ser igual a la masa molar de la sustancia entre su valor de teta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Faraday. Con respecto al cobre, me dice que se ha depositado 5,5 gramos de cobre entre su respectivo peso equivalente. ¿Cuánto es la masa atómica del cobre? 63,5 entre su valor de teta, que es de 2. Esto es igual a la masa del aluminio entre su peso atómico 27 entre su factor de teta, que es de 3. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a operar. ¿Cuánto es la masa del aluminio que se obtiene? Vamos a ver por acá. Calculation. Aquí está.
Entonces sería 5.5. Bueno, 27 entre 3 es 9. Pasa al otro lado a multiplicar por 9. Entre 63.5 por 2. Sale acá. ¿Cuánto sale? 1.559, 1.56. 1,56 gramos. 1,56 gramos, ¿no? De aluminio que se obtiene. Y la respuesta sería la A. Ahí está. Esa es la pregunta número, me dijiste, 5. 5, ¿no? Voy a marcarlo. Ok, ya está. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Y Ok, también me puede explicar las 6, por favor? las 6. Vamos a ver las 6. Ya está. Muy bien. Un ratito, por favor. A ver, ¿qué nos dice? 6. La celda de de Daniels se supo una gran mejora respecto a la tecnología existente entre los primeros tiempos de desarrollo de las pilas. La reacción que ocurre en ella se representa como, aquí está la reacción, lo voy a sacar, ahí, ahí está, ahí tenemos la reacción, ¿de acuerdo? Al respecto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver. Vamos a desarrollar esto de aquí. Yo sé que el zinc en su forma metálica pierde 2 electrones y pasa a ser zinc más 2. ¿De acuerdo, profesor? ¿Cómo supo esto? Acá me está diciendo, de zinc metálico pasa a zinc más 2. Entonces la única forma que ocurra es que pierda electrones. Como esta es oxidación, esto ocurre en el ánodo. Luego, el cobre más 2 gana 2 electrones y se convierte en cobre metálico. Esto es una reducción. Y si esta es reducción, entonces esto ocurre en el cátodo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice? Los electrones fluyen a través del circuito externo desde los electrodos de zinc hasta los electrodos de cobre. Muy bien, nosotros sabemos que los electrones fluyen desde los electrodos externos, desde el ánodo en dirección al cátodo. Entonces, si te dicen, fluyen desde los electrodos de zinc, de acá, hasta los electrodos de cobre, entonces sí es correcto. Es correcto, verdadero. Luego,
La masa del electrodo de zinc disminuye conforme transcurre el proceso. Disminuye, dice que la masa, veamos. Si nosotros observamos, los átomos de zinc del electrodo van perdiendo electrones y se convierte en zinc acuoso. Entonces, la masa del electrodo sí va a ir disminuyendo en el transcurso del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es verdadero. Y luego, la concentración de cobre disminuye conforme transcurre el proceso. Si ustedes observan, el cobre más 2 en medio acuoso se van depositando como cobre metálico. Entonces, en el medio acuoso, a medida que transcurre el proceso, cada vez va a haber menos cobre más 2 porque se están depositando en el electrodo. Entonces, ¿la concentración de cobre más 2 disminuye conforme transcurre el proceso? Sí, disminuye. Todas son correctas, la respuesta es la E. ¿Está claro esta parte? Profesor, en la parte donde dice masa, ¿cómo se de que disminuye o aumenta? Mira, para esta semicelda donde está el ánodo. Este es mi recipiente. Acá está el electrodo. Aquí está el puente salino. Porque es un proceso galvánico. Estamos hablando de pilas, ¿no? Ya. Entonces, acá está la solución electrolítica. En la solución electrolítica va a estar el zinc más 2. Va a estar el zinc más 2. Pero ojo, si yo tengo una sal de zinc acá, entonces el electrodo, este metal, tiene que ser de zinc también. ¿De acuerdo? Ahora, a mí me dice que en esta semicelda va a ocurrir oxidación. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos zinc se va a oxidar? ¿El que está como más 2 o el que está como átomo? Como ¿Cuál de los átomo. dos como átomo? Porque el que está como más 2 ya se oxidó. Ya no le puedes oxidar más. Entonces, quien se va a oxidar es la del átomo. Entonces, cada átomo de acá va a perder electrones y va a pasar al medio acuoso. Al medio acuoso. De tal manera que a medida que transcurre el proceso, poco a poco, la masa de ese electrodo va a ir disminuyendo. Se va a ir disolviendo. ¿De acuerdo? ¿Ahí está más claro? Sí, profesor. Ok, Gracias. ok. En el caso del zinc ocurre lo contrario. Con respecto a la proposición número 3, vamos a hacer el zinc para que quede fijo ya esta parte de acá. Tengo el electrodo, ¿de acuerdo? Tengo acá el puente salino. El puente salino. Aquí está la solución electrolítica y acá está disuelto una sal de cobre. Cobre más 2. Si acá hay una sal de cobre, entonces el electrodo es de cobre. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo sé que de aquí se va a reducir, es decir, los cobre más 2 van a ganar electrones. Y acá vamos a tener bastante cobre más 2. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estos cobre más 2 se van a acercar a la superficie y al ganar electrones se van a depositar. Se va a depositar. Entonces, la masa de este electrodo va a aumentar. Y a medida que los iones de cobre se van reduciendo y se van quedando como metal aquí pegado, entonces va a haber menos cobre más 2 disuelto. Y eso es exactamente lo que dice. La concentración de cobre más 2, es decir, lo que está disuelto, disminuye conforme transcurre el proceso. Sí, estos cobre más 2 van a ganar electrones y se van a pasar en medio sólido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, sí entendí. Gracias. Ok. Entonces la pregunta 6 ya está respondida. Quien quiere verlo puede posteriormente
abrir el video y ahí estará. Profesor, ¿podría ser la 4 de clase? Ok, vamos a ver. 4 de clase. Ratito. 4 de clase. Ya. A ver, 4 de clase.
A ver, ¿qué nos dice la 4? Vamos a pegarlo por acá. Aquí, Ya, a ver, nos dice acá. El cobreado es un proceso al que se le aplica una capa de cobre sobre la superficie de un objeto metálico para hacer posteriormente un recubrimiento con otros metales con fines decorativos o mejorar la resistencia a la corrosión. Al respecto, determine la masa en gramos del cobre depositado en una superficie si se hace circular una corriente eléctrica de 10 amperios. Ojo, acá me están dando de dato que la intensidad de corriente aplicada es de 10 amperios, ¿de acuerdo? Por espacio de el tiempo, 1 hora, ¿de acuerdo? Y luego me están hablando de la sal, exactamente el sulfato de cobre. Aquí el cobre, jóvenes, está con el estado de oxidación +2. Es un sulfato cúprico. Está con el estado de oxidación +2. ¿Ok? Muy bien. Vamos viendo por acá. Yo tengo 10 amperios, tengo 1 hora, pero 1 hora en segundo vendría a ser 3600 segundos. 3600 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si es así, este ejercicio, jóvenes, para determinar la masa, lo vamos a hallar con la primera ley de Faraday. La masa va a ser igual al peso equivalente de la sustancia que se va a depositar entre la carga de una mol de electrones, es decir, 96.500 Cold por la intensidad de corriente y por el tiempo transcurrido en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a determinar la masa. Entonces, masa va a ser igual a el peso equivalente del cobre. Yo sé que el peso equivalente del cobre es el peso atómico entre su valor de teta, que en este caso es 2. Entonces sería 63,5 entre 2 dividido entre 96.500 volt por la intensidad de corriente 10 amperios por el tiempo transcurrido 3600 segundos. ¿De acuerdo? Entonces la masa va a ser igual a, podemos trabajarlo por acá, 63,5 entre 2 igual entre 96.500 igual por 10 igual por 3600. Entonces me sale 11,84 gramos, ¿sí? 11,84 gramos de cobre, metálico que está obteniendo. Y sería pues la C. Ahí está. ¿Está claro? ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces pregunta 4 resuelta. Mm. Mm.
Hola, profesor, ¿me escucha? Buenas. Sí, hola, profesor. En la pregunta 3 de propuesta. Pregunta 3 de propuesto. Vamos a ver por aquí, por acá. La pregunta 3 de propuesto, caballero, ya lo hemos resuelto temprano. Usted puede tener luego acceso al video. ¿Usted a qué hora ha ingresado? Recién me conecto. Discúlpeme. Recién me he conectado. Nosotros ya hemos resuelto. No se puede estar repitiendo 3, 4 veces los ejercicios. Señor tutor. No creo que ni está tampoco. Nunca pensé que este era así. No hubiese aceptado. Bien, vamos a ver a solicitud del señor que ingresó tarde. Pregunta 3 de propuesto. 3 de propuesto. Aquí está. A volver a hacer todo. Ta, 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 ta. Ya. A ver, veamos por acá. Acá nos pide, nos dicen que se tiene este proceso electroquímico. Específicamente es un proceso galvánico. Acá lo está diciendo. Acá lo está diciendo. Y ocurre esta reacción. Si nosotros observamos, voy a sacar la reacción para este lado. Si nosotros observamos la reacción, el zinc metálico está perdiendo 2 electrones y está pasando a ser zinc más 2. Ahí está. Zinc más 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como si está perdiendo electrones, entonces esto es una reacción de oxidación. Y si es una reacción de oxidación, entonces este es el ánodo. Vamos a ver, creo que por acá ya está. Este es el electrodo llamado ánodo. ¿Ok? Luego, el cadmio más 2 gana 2 electrones y pasa a ser cadmio metálico. ¿De acuerdo? Entonces acá como podemos observar, está ganando electrones, entonces esta es una reacción de reducción. Reducción. ¿Ok? Y si es reducción, entonces esta reacción ocurre en el cátodo. En el cátodo. Bien. Vayamos por acá. Nos dice, el cadmio se oxida en el ánodo. No, el cadmio se reduce en el cátodo. Entonces, esta es incorrecta. Luego, ¿se deposita zinc metálico en el cátodo? No, no hay depósito. Más bien por el contrario, el electrodo se está cada vez reduciendo, se está oxidando. Incorrecto. Luego, su representación de diagrama de celda es ahora. Para yo representar ese diagrama de celda, se traza 2 líneas oblicuas que representarían el puente salino. Hacia el lado izquierdo
se coloca la reacción de oxidación y hacia el lado derecho la reacción de reducción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es oxidación? Esta de aquí, donde vemos que el zinc metálico pasa a ser zinc más 2, puente salino. Luego viene el cadmio más 2, pasa a ser cadmio metálico. Esa sería la representación de del diagrama de dicha pila. Entonces, como lo podemos observar, sería incorrecta. El potencial de una celda. Para hallar el potencial de una celda, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que saber cuál es el potencial estándar, el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Si esto es así, ya sabemos que el ánodo viene a ser, ocurre la oxidación del zinc. Y el zinc tiene un potencial de menos 0,76. En el cátodo ocurre la reducción del cadmio y el cadmio tiene un potencial de reducción de menos 0,40. Por lo tanto, el potencial de una celda va a ser, empezamos por el cátodo, menos 0,40 voltios, menos ahora del ánodo, vendría a ser el zinc, menos 0,76 voltios. Entonces, menos por menos más, menos 0,40 sería más 0,36 voltios. Ahí está. Entonces, el potencial de la celda es 0,36 voltios. Correcto. Eso es correcto. Los electrones MiG se dirigen del cadmio al zinc. Sabemos nosotros que los electrodos fluyen desde el ánodo en dirección al cátodo, pero el ánodo es de metal de zinc y por lo tanto va a fluir desde el metal de zinc hasta el metal, disculpa, desde el metal de zinc hasta el metal de cadmio. Entonces, los electrones fluyen por los conductores externos desde el electrodo de zinc hacia el electrodo del cadmio. Y acá, al contrario, nos dice cadmio al zinc. Entonces, esto es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería la D. ¿Está claro esta parte? Sí, profesor. Ya. Voy a apuntarlo Profesor, todos. tengo una consulta. Sí. En la parte que ahí nos dan ¿cómo se llama? La reacción que se da en la galvánica, eh, y y tenemos la oportunidad de reacción, pero si se da el caso de que si no nos da la reacción y solo nos dan los potenciales de reducción, ¿cómo, cómo ¿Cómo saber sabría si... cómo saber quién se reduce, quién se oxida? Ajá, sí, Ya. Si solo te dan esto de acá, si solo te dan esto de aquí, ¿de acuerdo? Tú te vas a guiar por el valor del potencial de reducción. Aquel que tenga mayor potencial de reducción se reduce.
entre menos 0,76 y menos 0,40, ¿quién es mayor? Menos, No te escuché. menos 0,40. Correcto. Entonces, él se reduce y se entiende que el zinc se oxida. ¿De acuerdo? Entonces, quien tenga mayor potencial de reducción es el que se va a reducir. Y por lo tanto, el otro se oxidaría. ¿Sí? Ah, ya. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Bien. Vamos a ver. A ver qué nos dice. Ah, acá. Voy a mostrar un ratito. Un ratito, por favor. Ratito. Ya. A ver, ¿alguien me preguntó sobre esto? ¿Está la persona? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos dice? El, es- el estudio de la molécula tiene importancia para determinar sus características químicas, como por ejemplo la polaridad de la molécula, la contaminación. Se presentan tres moléculas cuyo átomo central es un elemento nitrogenoide, anfígeno y halógeno, ¿ok? Respectivamente. Bien. Entonces acá nos dice, indique la alternativa que contiene el valor de verdad es la siguiente. El gas de hexafluoruro de azufre posee 18 electrones no enlazantes. 18 electrones no enlazantes. A ver, recordemos, lo voy a copiar esto, pero que alcance en el diseño. Ya, acá. Con respecto al flúor, con respecto al flúor, él pertenece al grupo 7A de la tabla. Entonces tiene 7 electrones de valencia. Ahí está, muchachos. Si pueden observar, ahí están los 7 electrones de valencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para unirse con el azufre, ha tenido que utilizar este único electrón desapareado. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al azufre, el azufre pertenece al grupo 5A de la tabla. Por lo tanto, su notación de Lewis viene a ser este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes observan, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. ¿Ok? Tiene 6 electrones. Y cada electrón del azufre se ha unido con un flúor. En pocas palabras, si son 6 electrones, por acá va a haber un flúor, otro flúor, otro flúor por aquí, otro por acá, uno por allá y este por aquí. Ahí están los 6 flúor. Por lo tanto, el azufre ya no le queda electrones
no enlazante, porque todo lo ha utilizado para enlace. Entonces, el flúor es el que debe tener electrones no enlazantes. Tiene 2, 4, 6. Cada flúor va a tener 6 electrones no enlazantes. ¿De acuerdo? Y como 2, 4, 6, y como tiene 6 electrones, tiene 6 átomos de flúor, 6 átomos de flúor, entonces va a tener 6 por 6, 36 electrones. Y acá dice, posee 18 electrones no enlazantes. Falso. No tiene 18, sino 36 electrones no enlazantes. ¿De acuerdo? Luego, el pentacloruro de fósforo presenta octeto expandido. En el caso del fósforo, debemos de recordar, el fósforo pertenece al elemento 5A. Él tiene una... Aquí está. La notación de Lois, del fósforo es este. ¿De acuerdo? Ah, no, no, no. ¿Qué estoy hablando? Borremos. Ah, aquí está. Ahí está. Este del fósforo. Porque pertenece a la familia del nitrógeno. Este del fósforo. ¿De acuerdo? Ahora, se puede observar que en cada electrón se va a unir un cloro. Recordemos que el cloro pertenece a la misma familia del flúor, entonces va a tener 7 electrones de valencia. Ahí está. Entonces, cada cloro con su electrón desapareado se va a unir con un electrón del fósforo. ¿De acuerdo? Si es así, si yo acá coloco un enlace, por acá coloco otro enlace, por acá coloco otro enlace, otro enlace, los átomos de cloro cumplen octeto, 2, 4, 6 y este par 8. Igual, cada cloro cumple octeto, pero si yo observo con respecto, al fósforo, acá va a haber 2, porque acuérdense que uno lo aporta el cloro. Acá va a haber 4, acá va a haber 6, acá va a haber 8 y acá va a haber 10. Entonces, el fósforo sobrepasa el octeto, haciendo un total de 10 electrones compartidos. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta 2 dice, en el pentacloruro de fósforo, ¿el fósforo presenta octeto expandido? Sí. Cuando la estabilidad va por encima de 8 electrones, se denomina octeto expandido. Entonces, eso es verdadero. Verdadero. Y luego dice, el ácido, este sería el ácido perclórico, considerando que solo tiene enlace simple, posee 3 dativos. ¿Poseerá 3 dativos? Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a dibujar al cloro como el elemento central. Ya sabemos que tiene 7 electrones. Ahí está. El primer oxígeno viene y recordemos que el oxígeno tiene 2 electrones desapareados, uno por aquí y otro por acá. Ahí está. ¿De acuerdo? Viene el hidrógeno con su único electrón y forma un enlace. Ahí está. Muy bien. Acá, disculpen, acá me faltó colocar. Ahí están los 7 del cloro. 2, 4, 6, 7. Ahora,
Los demás oxígenos que van a ingresar, los demás oxígenos que van a ingresar, lo van a ingresar mediante un enlace dativo. ¿De acuerdo? Un enlace dativo, otro enlace dativo y otro dativo. Entonces, como puede observar en la proposición, nos dice el ácido perclórico considerando que solo tiene un enlace, que solo tiene enlaces simples, sí, todos son enlaces simples, posee tres dativos, sí, uno, dos, tres dativos, verdadero. Entonces la respuesta sería la C. Bien, ¿está claro esta parte? Sí, profesor, sino que en el solucionario habían puesto verdadero el primer enunciado. Así, verdadero el primer enunciado. Acá hay 2, 4, 6. Y son 6 fósforos, 6 por 6, 36. Salvo que hayan puesto, ¿no? Posee 18 pares de electrones, no enlazante. Ahí sí estaría bien. 18 pares de electrones no enlazante. Pero está diciendo por el número total de electrones. Ok. Bien. Bien. Ujú. Ujú.
Profesor, ¿podría explicar la número 8 de clase, por favor? Ya, un ratito. Ya, vamos a ver. 8 de clase, 8 de clase. 8 de clase acá. Ahí está, ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ya. A ver, a ver, a ver. 8 de clase. No, ya me pasé ya. Ya. A ver, lo vamos a llevar. Vamos a llevarlo allá para explicarlo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Aquí. Y vamos a escalar esto acá para tener espacio. Este arriba. Ya está. Ok. A ver, ¿qué nos dice? En la 8 de clase. En un laboratorio de ciencias se arma una celda galvánica que consta de un electrodo de cadmio en una solución de 1 molar, ¿no?, de nitrato de cadmio y otro electrodo de cromo en una solución de 1 molar de nitrato de cromo, crómico, tal como se muestra en el gráfico. ¿De acuerdo? Tal como se muestra en el gráfico. Muy bien. Entonces, luego nos dice, respecto determina el potencial estándar de la celda. Entonces, para nosotros hallar el potencial, el potencial estándar de la celda, yo tengo que restar el potencial de reducción de la reacción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Ok? Entonces yo tendría que saber cuál de los dos electrodos es el ánodo y es el cátodo. Ese es el trabajo de este ejercicio. ¿Ya? El trabajo de este ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente.
Entre el potencial de reducción del cadmio más 2 y el potencial de reducción del cromo más 3, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Caballero, joven, Sí, profesor. ¿cuál de los dos es mayor? ¿El menos 0,40 o el menos 0,74? ¿Cuál es mayor? Menos 0,40. Entonces, correcto. Entonces, el cadmio es el que se reduce. Por tener un mayor potencial de reducción, el cambio se reduce. Entonces, yo ya sé que en aquel semicelda que está el cadmio, ahí hay reducción. Y yo sé que la reducción ocurre en el cátodo. Ocurre en el cátodo. Y si el cadmio se reduce, se entiende que el cromo se oxida. Se oxida. Y yo sé que la oxidación ocurre en el ánodo. En el ánodo. Por lo tanto, el potencial de la celda va a ser el potencial de reducción del cátodo es menos 0,40 voltios. Menos ahora el potencial de reducción del ánodo. Menos 0,74 voltios. Entonces, acá sabemos que menos por menos es más y va a ser mayor 0,34 voltios. Entonces, acá sería más 0,34 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra respuesta sería la C. Nuestra respuesta sería la C. ¿Está claro esta parte? Sí, profesor, ahora sí. Ya, ok. Ujú.
Profesor, ¿podría ser la número 4 de la semana 6, ejercicio de clase, por favor? 4 de la semana 6 Sí, de clase, por favor. de la semana pasada. Sí, por favor, profesor. A ver, déjame buscar la separata si lo tengo todavía. Un ratito, un ratito. Un ratito. Parata. Sí, todavía lo puedo descargar. Ah. Semana 6 de clase, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Voy a compartir la pantalla. Ta, 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 ta. Esto no. Sí. Ya, aquí está. Muy bien. Acá nos pide lo siguiente. Después de balancear la siguiente semireacción, seleccione la de reducción y conformación de 7 moles de agua. El tipo de balanceo te dice medio ácido. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos esto. Primero vamos a ver si cada una de ellas es de oxidación o de reducción, ¿ok? Entonces, empecemos con la A. Yo tengo cloro molecular y pasa a ser 2 iones cloruro, ¿de acuerdo? Cada cloro de 0 ha pasado a -1. Eso quiere decir que cada cloro ha ganado un electrón. Pero como son dos cloros, entonces ganaron en total 2 electrones. Esta es una reacción, de hecho, que reducción. Pero me piden que sea de reducción. Me piden que sea de reducción con 7 moléculas de agua. Este tan solo es reducción, no hay agua. Entonces, descartado. Veamos la B. La B nos dice de cloro a hipoclorito. De cloro, vamos a ponerlo aquí, a hipoclorito. El hipoclorito, por si acaso, todo esto tiene la carga -1. Muy bien. Aquí, en primer lugar, tenemos que balancear masa. Dos cloros, ¿ok? Pero ahora tengo 2 oxígenos. En donde falte oxígeno, le voy a agregar tantas moléculas de agua. Como acá yo tengo 2 oxígenos, en este lado me falta 2 oxígenos, entonces agrego 2 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Al agregar 2 moléculas de agua aparecieron 4 hidrógenos. Entonces yo al otro lado le agrego 4 protones. Ahí está. Y ya la masa está balanceada. Ahora, el siguiente paso de esto es ver si ganan o pierden electrones, si se oxidan o se reducen. Empecemos por acá. En todo este sector, el cloro no tiene carga y la molécula de agua tampoco tiene carga. Entonces, carga 0. Ahora aquí. En todo este sector,
yo tengo cuatro cargas positivas y tengo 2 cargas negativas. 4 positivas y 2 negativas, me saldría más 2. Entonces, de 0 a más 2, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido una pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones habrá perdido? Ha perdido 2 electrones. Entonces, jóvenes, esto es una reacción de oxidación. Y no es lo que yo estoy buscando. Yo pido una reducción con 7 moles de agua. Entonces, la B tampoco es. Ahora, la C. Se tiene el hipoclorito. Se tiene el hipoclorito con su carga -1 y que pasa a ser clorato. Que pasa a ser clorato. Ahí está. Con su carga -1. Ahí está. De hipoclorito a clorato. Bueno, balanceemos masa. Un cloro, un cloro. 3 oxígenos, un oxígeno. Acá me falta 2 oxígenos. Entonces, yo voy a agregar 2 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Pero aparecieron 4 hidrógenos. Entonces, agrego 4 protones. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Las masas ya están balanceadas. Ahora vamos a ver si gana o pierde electrones. Bien. En todo este sector de acá, el agua no tiene carga y acá el hipoclorito tiene una carga -1. Ahí está. En todo este sector de aquí hay una carga, hay 4 cargas positivas y una carga negativa. Sería más 3. Más 3. ¿De acuerdo? Y vamos a ver acá, vamos a ver aquí, de -1 a +3, de hecho que ha perdido electrones. Ha perdido un total de 4 electrones. Ha perdido un total de 4 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es oxidación. Esto es oxidación. No es lo que me están pidiendo. La D, analicemos la D. Tengo el cromato, el dicromato. Tengo el dicromato. Todo este dicromato tiene carga -2 y está pasando a ser cromo +3. Ahí está. Balanceemos masa. 2 cromos. 2 cromos. 7 oxígeno. Entonces tendré que colocar 7 moléculas de agua. Ahí está. Muy bien. Ahora, 14 hidrógeno. Entonces colocaré 14 protones. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos, pareciera que este fuera, ¿no? Porque me piden con 7 moléculas de agua. Aquí están las 7, pero vamos a ver si es reducción u oxidación. Entonces, veamos por acá. En todo este sector, yo tengo una carga -2 y tengo 14 positivo. 14 positivo y -2 sería +12. +12.
En este sector, el agua no tiene carga, pero aquí el cromo tiene más 3, pero son 2 cromos, entonces sería más 6. De más 12 a más 6, de más 12 a más 6, aquí ha ganado 6 electrones. Entonces, esto es de reducción con una ganancia con 7 moléculas de agua. Entonces, la respuesta es esta de aquí. La respuesta es esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Está claro esta parte, el balanceo? ¿Aló? ¿Joven? Sí, profesor. Ya, ok. Bien. Profesor, ¿puede explicar la letra E, por qué no? La E. Discúlpame. ¿Puede explicar la letra E del ejercicio? Ah, la E. Ya, ya. Sí. Vamos a ver la E. Vamos a ver. La E. Vamos a ver. Yo tengo el cromo más 3 y está pasando a ser cromato. Cromato menos 2. Ahí está. Muy bien. Balanceemos masa. Un cromo, un cromo. 4 oxígenos. Ah, entonces agrego 4 moléculas de agua. Ahí está. Pero aparecieron 8 hidrógenos. Entonces agrego 8 protones. Muy bien. Ahora, en todo este sector, el agua no tiene carga y acá tengo una partícula como más 3 y es la única. Entonces, todo este sector tiene una carga más 3. En todo este sector, yo tengo una carga de menos 2 y una carga de más 8. Entonces, acá sería más 6. De más 3 a más 6, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha perdido electrones. Ha perdido un total de 3 electrones. Por lo tanto, esto de aquí viene a ser una oxidación. Viene a ser una oxidación. Ahí están los 5. Ok, profesor, ahora sí está claro. Ok. Profesor, ¿podría ser la última, la número 4 de la misma semana, por favor? Discúlpame. O sea, de la semana ¿De qué 6, se? De la semana 6, ya un la 4. ratito. Sí, La semana 6, la 4. Esta. sí, profesor, Esta, no entiendo. Sí. ya. A ver. Este ejercicio es más biológico que otra cosa más. Ya. Ta, 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 ta. Voy a copiar esta parte de acá nada más, porque en realidad el resto lo voy a hacer a pulso. Ya. Aquí hablan de un sistema glutatio. El glutatio
El glutatión es un tripéptido que se caracteriza por tener un grupo sulfidrilo. Aquí está. Este grupo sulfidrilo es el que tiene la capacidad reductora o capacidad antioxidante. ¿De acuerdo? Una de las sustancias que es malo producirlo, pero lo hacemos, es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, si yo lo dejo acumular en nuestro cuerpo, nos produce radicales libres y esto puede causar daño a la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Convierte el peróxido en molécula de agua, en moléculas de agua. ¿De acuerdo? Balanceando dos acá. ¿Ok? Pero para esta reacción, a ver, voy a mover un ratito esto de aquí. Lo voy a mover para acá. Para que ocurra esta reacción, se tiene que utilizar 2 moléculas de glutatión y al utilizarse el glutatión de esta forma, ese GSH de esta forma se le llama glutatión reducido. ¿De acuerdo? Entonces, 2 moléculas de glutatión van a participar y, disculpe, y el glutatión ahora va a salir oxidado. Esta es la forma oxidada. ¿De acuerdo? Esta es la forma oxidada. Entonces, esta reacción de acá lo lleva a cabo una enzima llamada glutatión peroxidasa. Glutatión peroxidasa. ¿De acuerdo? Por si acaso, esta enzima está muy bien difundido en el hígado y en el cerebro. Y el glutatión, la forma reducida, es la principal defensa antioxidante de estos dos tejidos. Pero si tú observas, quien hace el efecto benéfico es el glutatión reducido. El oxidado ya no lo puede hacer. Pero tenemos una opción. El glutatión oxidado se puede volver a reducir. Se puede volver a reducir. ¿De qué manera? Utilizando NADP reducido. NADP reducido. ¿De acuerdo? Este NADP reducido deja sus átomos de hidrógeno al glutatión para que éste en su forma oxidada se vuelva a reducir. Pero el NAC reducido, ¿cómo queda? Queda en su forma oxidada. Queda en su forma oxidada. ¿De acuerdo? Si usted observa, aquí estamos hablando de reacciones de óxido-reducción. Glutatión reducido participa en esta reacción y queda como glutatión oxidado. NADP reducido participa en esta reacción y queda como NADP oxidado. Esta reacción de acá es catalizada por una enzima llamada glutatión reductasa. Glutatión reductasa. ¿De acuerdo? Glutatión reductasa. Bien. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? No te olvides que esta de acá es la forma reducida y esta de acá es la forma oxidada. Acá, ¿qué nos dice? Para que el G es, acá hay que corregir, es GSSG.
es decir, la forma oxidada. Para que el GSSG pase a la forma de GSH, ¿el NACP se oxida? Sí. De la forma reducida pasa a la forma oxidada. Entonces, este se oxida. Entonces, aquí es verdadero. Luego, el peróxido de hidrógeno se reduce y forma agua. Vamos a ver si se reduce. Si ustedes observan, aquí el oxígeno está, como es un peróxido, acá el oxígeno está actuando como -1, acá el hidrógeno como +1. En el agua, el hidrógeno está como +1 y el oxígeno está como -2. Entonces, si tú observas, el oxígeno de -1 está pasando a -2. Entonces, qué es lo que está ocurriendo ahí? Está ganando electrones. Por lo tanto, ¿en el peróxido de hidrógeno se reduce? Sí, se reduce y forma agua. Entonces, esto es correcto. Y por último, el NACP, es decir, este de acá, ¿es la forma oxidada del NACPH? Sí, correcto, es la forma oxidada. Todas son verdaderas. No sé si me dejé entender con este ejercicio. ¿Aló? Sí, profesor. Entonces solamente es algo de análisis del gráfico, ¿no? O sea, no es algo de Sí, es memoria, el mejor dicho. análisis del gráfico nada más. Y recordar que en las sustancias orgánicas, cuando tú veas hidrógenos, por lo general decimos reducida. Y cuando no lo vea, le decimos su forma oxidada. Por ejemplo, esta es la forma reducida. Acá está hidrógeno y esta es la forma oxidada. Acá ya no hay hidrógeno. Aquí, esta es la forma reducida. Acá hay hidrógeno. Esta es su forma oxidada. No hay hidrógeno. ¿Ok? Ese en el caso de cuando hablamos en compuestos orgánicos. En compuestos inorgánicos, por lo general, más lo hemos manejado si gana o pierde electrones. ¿Ya? Bien. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Siendo las 5:02, me paso a retirar. Hasta luego. Chao, profesor, gracias por todo.